Buenas, queridos estudiantes. Continuamos con el curso de estadística, guía número 3, tema medidas de tendencia central para datos agrupados, subtema media para datos agrupados. ¿Qué necesitamos para que ustedes entiendan bien ese tema? Necesitamos que ustedes sepan qué significa media o promedio según lo aprendido en clase. Y recuerden las etapas de un proceso estadístico: recolección de datos, organización de datos, análisis y conclusión. Vamos a explicar el subtema. Explicación. La media para datos agrupados. Para poder hablar y hallar esta medida es necesario tener los datos organizados en una tabla de frecuencias. La organización y construcción de la tabla se explicó en el primer periodo, sobre todo el criterio de construcción. Vamos a dar una pequeña definición de lo que significa la media y su fórmula, sobre todo esta última, su fórmula. Esta medida se simboliza con X y una barra arriba, y es el resultado de dividir la suma de los productos de las marcas de clase de cada intervalo con su correspondiente frecuencia entre la suma de las frecuencias o número total de datos. La fórmula es la siguiente. Vamos a avanzar un poquito en fórmulas. Entonces esta es la fórmula que vamos a aplicar. Vamos a explicar esto mediante un pequeño ejemplo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. En un jardín infantil se pesaron a todos los niños para realizar un diagnóstico sobre su masa en kilogramos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Bueno, acá tenemos los datos recogidos y son 50. Entonces en este caso vamos a calcular la media o promedio. Este ejercicio fue tomado del libro de norma de la página 161. Vamos a explicar este ejercicio paso a paso. Solución paso a paso. A. Cantidad de intervalos y longitud. Como vemos anteriormente, los datos no están organizados mediante una tabla de frecuencia. Para esto es necesario organizarlos mediante una tabla de frecuencia. Entonces, recordemos el criterio de construcción de una tabla de frecuencia. Eso se explicó en el primer periodo. La tabla de frecuencia que vemos aquí está construida y se ven en esta tabla como tal 7 intervalos. Entonces es así como se construye la tabla, o está construida la tabla. Recordemos, como la cantidad de datos es 50, es un número mayor a 30, encontramos la raíz cuadrada de 50. Por lo tanto, es aproximadamente 7. Esta tabla va a tener 7 intervalos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La longitud de cada intervalo va a ser de 2. Recordemos que la longitud de intervalo es hacer la resta entre el dato mayor y el dato menor de los datos que se recogieron dividido entre la cantidad de intervalos. Esto nos da, arriba nos da 12, abajo nos da 7. Para hacerle esta división nos da 1,7, lo aproximamos a un número entero, en este caso a 2. Es por eso que cada intervalo tiene una longitud de 2. Como vemos acá, en esta columna podemos apreciar las diferentes frecuencias de cada intervalo. En el primer intervalo vemos que hay 5 niños que pesan entre 12 y 14 kilogramos. En el cuarto intervalo vemos que hay 9 niños que pesan entre 18 y 20 kilogramos, y así sucesivamente para cada intervalo. Recuerden que estos datos o esta tabla o estas frecuencias salen de ahí a hacer el respectivo conteo de estos datos que se ven acá arriba. Paso B. Dice: de la tabla anterior encontramos la marca de clase para cada intervalo. Recordemos que la marca de clase se encuentra
tomando el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, sumándolos, y al obtener esa suma lo dividimos entre 2. Vamos a mirar un pequeño ejemplo. Del primer intervalo que vemos acá, este es el límite inferior, el 12, y el límite superior es el 14. Sumamos esos dos, obviamente nos da 26, y lo vamos a dividir entre 2 y nos da 13. En este caso, la primera marca de clase es 13. Y así para cada uno de los intervalos. Y obtenemos la última marca de clase, que es 25. Continuamos. De la tabla anterior agregamos una columna que nos ayuda a encontrar la media o promedio de forma rápida. Multiplicaremos la marca de clase de cada intervalo y su respectiva frecuencia absoluta. Una pequeña abreviatura o fórmula. Y al final sumamos. Entonces, de la tabla anterior obviamente agregamos esta columna, multiplicamos la marca de clase de cada intervalo por su respectiva frecuencia, es decir, multiplicamos 13 por 5 del primer intervalo. 13 por 5 nos da 65. 15 por 10 del segundo intervalo nos da 150. La marca de clase del tercer intervalo por su respectiva frecuencia, en ese caso 17 por 7, eso nos da 119. Y así sucesivamente para cada uno de los intervalos. Al final sumamos, como vemos ahí. Y finalmente ¿qué hacemos con esta suma? Lo dividimos entre la cantidad total de datos. Entonces esa es la explicación del paso D. Después de hacer esto, en la última columna de la tabla anterior, dividimos el resultado entre la cantidad total de datos. Encontramos la media. 916 dividido entre 50 nos da aproximadamente a una cifra decimal 18,3. Valor aproximado a una cifra decimal. Aquí hice una conclusión. La columna final de la tabla anterior se aplicó la fórmula de la definición, la fórmula del promedio o media, ¿cierto? Obviamente el resultado 916 dividido entre 50, 916 dividido entre 50 nos da aproximadamente el 18,3. Por lo tanto, el promedio de peso de los 50 niños en ese jardín es de aproximadamente 18,3 kilogramos. Y así concluimos la explicación de ese subtema. Muchas gracias y será en la próxima oportunidad.